Dice, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y por prestarme vuestra atención. Primero aclarar que no soy doctora, soy solo arquitecto, y en segundo término, antes de hacer mi presentación, ayer estuve presente en las otras presentaciones y todas hablan de presente y futuro, y yo voy a hablar de pasado, ¿no? Mi presentación tiene que ver con arquitectura tradicional chilena y que justamente es lo que nos ha ido conformando nuestra identidad. Entonces, voy a compartir pantalla, les agradezco que me indiquen si se ve, puesto que yo no tengo la posibilidad de saberlo. Entonces, adelante, profe. muchas gracias. Bueno, entonces, como se señala, ¿no es cierto?, nuestra arquitectura tradicional, no voy a hablar de arquitectura formal ni arquitectura, digamos, de grandes arquitectos, sino que justamente lo contrario, ¿no? Esta arquitectura sin arquitectos que caracteriza nuestro país. Me imagino que todos ustedes lo conocen, ¿no? Nosotros somos una larga y angosta faja de tierra que recorremos de norte a sur, enorme extensión desde los desiertos más secos del mundo hasta el extremo austral, incluida la Antártida. Entonces tenemos una diversidad de paisajes como las que ustedes ven ahí, que obviamente van generando respuestas distintas, ¿no?, a la manera de habitar. Y eso es lo interesante porque en el tiempo se van generando distintas propuestas y, por cierto, distintas identidades. Y desde ahí, ¿no es cierto?, con esta suerte de caricatura un poco de lo que es nuestro país, la diversidad de expresiones culturales que tienen mucho que ver con su historia, con las condiciones geográficas, con las condiciones de clima, también con las condiciones patrimoniales y con indudablemente los precedentes. Y eso nos lleva a la conformación de nuestra identidad, que es muy diversa. Entonces, eso es un poco lo que yo quisiera mostrarles y hacer un breve análisis de lo que somos, ¿no? Entonces, claramente nosotros no nacimos de la nada, al igual que todos los pueblos americanos, tenemos nuestros precedentes en el mundo precolombino, ¿no es cierto?, nuestros habitantes precolombinos, que no nos legaron grandes ciudades como sí las hay más al norte, ¿no es cierto?, todo lo que fue la dominación del Imperio Incaico, o bien más al norte aún con todo lo que es Mesoamérica. Nosotros fuimos, en parte de nuestro territorio fue anexado al Imperio Incaico, pero no tuvimos las grandes ciudades, ¿no es cierto?, u obras que sí caracterizaron el centro. Sin embargo, sí tuvimos muchas culturas y muy diversas, reitero, asociadas a estas condiciones geográficas. Entonces, tenemos las culturas del norte, las culturas de la zona centro, ¿no?, con expresiones bastante interesantes, de todos ustedes imagino conocía el mundo Rapa Nui, pero asimismo tenemos otras culturas más modestas, pero igualmente interesantes para nosotros, que eran nuestros habitantes originales, ¿no? Está particularmente destacada ahí la momia del Cerro El Plomo, un niño momificado, exprofeso por cierto, en un cerro muy relevante para Santiago, que nos acompaña todos los días de nuestra vida, ¿no? Y bueno, los habitantes de la zona extrema austral, tanto de la zona de la Araucanía como el más extremo austral, pueblos mayoritariamente de carácter nómade, ¿no? Pero estos pueblos indudablemente desarrollaron sus estrategias culturales y sus estrategias de habitar. Pero ellos no son los únicos, sino que nuestro país, como toda América, ha recibido desde la conquista española innumerables influencias y de todo orden, y que hace que se vayan construyendo las distintas identidades. Indudablemente no tenemos la colonización española, que la compartimos con toda la América desde el sur del al sur del Río Grande, ¿no? Tenemos también todo lo que fueron las migraciones del siglo XIX, particularmente en nuestro país, grupos muy interesantes, alemanes, italianos, suizos, belgas, un sinnúmero, ¿no? Todo lo que significó, por otra parte, la apertura marítima. Nosotros somos un país de costa, en que no tuvimos un desarrollo portuario durante el periodo colonial, pero sí lo tuvimos durante el periodo republicano de manera bastante importante. Entonces, esto también fue generando un proceso identitario. Luego, todo lo que fue los procesos de la industrialización, la llegada de la revolución industrial a América, no llega desde la manufactura, sino que básicamente la explotación de materias primas, donde nosotros fuimos
grandes exportadores de minerales, ¿no? y de otros productos que naturalmente también marcaron de manera importante nuestra arquitectura y, por cierto, todo el proceso final, ¿no es cierto?, de la internacionalización. Entonces, de esto, de estas múltiples influencias, claramente salen productos arquitectónicos y culturales, ¿no? La arquitectura es no solo un momento y un elemento de habitar, sino que es la expresión cultural de los pueblos. Y en eso nosotros tenemos una diversidad muy amplia, ustedes la pueden ver ahí, y todavía más, ¿no? Y es lo que en mi instituto, el Instituto de Historia y Patrimonio, se ha estudiado desde hace más de 70 años, que es lo que hemos llamado las arquitecturas regionales. Son estas arquitecturas anónimas que tienen mucha carga identitaria y que se asocian a los distintos lugares y geografías de nuestro país. Es lo que a mí me ha tocado participar en algunos proyectos de investigación para ir instalando estas suertes de nuevas tipologías. Entonces, vemos acá arriba, ¿no? La arquitectura de norte andino, las pequeñas iglesias, la zona de las alturas, palafitos de Chiloé, las iglesias de Chiloé, las casas del Valle Central y los pueblos del Valle Central, la colonización alemana, la ciudad del Paraíso y todo lo que fueron las ciudades portuarias, al igual que Iquique, que se ven aquí, las salitreras del norte. Entonces, en definitiva, tenemos una diversidad de expresiones arquitectónicas vernaculares, anónimas, muy interesante y que es lo que yo quisiera presentar. Entonces, como les decía, esto forma parte de estrategias que han sido de larga data en mi instituto en términos de investigación y puesta en valor, y desde ahí yo voy a presentar algunas de ellas, ¿no? Norte andino, Valle Central, la arquitectura portuaria, de la colonización alemana, Chiloé y finalmente las estancias ganaderas en Magallanes. Y vamos a ir de norte a sur, ¿no? A efecto de también dar un reconocimiento geográfico a esta diversidad. Entonces, partimos con el norte andino, que también tiene una condición histórica muy antigua, ¿no? Porque es uno de los primeros lugares, ¿no? Que se conquistan de lo que hoy día es nuestro territorio, y una zona que obviamente fue conquistada en base a lo que ya existía, el Capacñán, ¿no es cierto?, toda la estrategia de dominio del Imperio Incaico, que hace propia también después la conquista española. Entonces, en esta zona se va generando en base a rutas terrestres, como ustedes pueden ver ahí. Eso es un plano elaborado por don Alfredo Benavides en el primer libro que se publica, Arquitectura Chilena, los años 30, 40, por ahí. Y que utiliza, ¿no es cierto?, la red de caminos, como ya les decía, que había establecido el Capacñán, que como ustedes ven no son costeros, sino que son de alturas y de interior, donde se estaban establecidos los pueblos prehispánicos, y que, bueno, ahí nace entonces todo un proceso de evangelización, que genera una expresión arquitectónica bastante propia y particular, muy sencilla, por cierto, que pertenece a un área cultural común que va más allá de los límites políticos, ¿no? Estos son expresiones que se comparten con el norte de Argentina, el sur del Perú, Bolivia. En un paisaje como el que ustedes ven, ¿no es cierto?, con un desierto muy árido, muy seco, en la zona de precordillera, que es donde pasan cursos de agua, aparece cierto vergel, o la fotografía de abajo, las zonas de altura, de altiplano, donde entre medio de los bofedales, ¿no es cierto?, estas exploraciones de agua, se pueden criar ganados, y entonces se van creando pequeñas comunidades. Ya esas pequeñas comunidades donde lleva la evangelización y una nueva manera de hacer arquitectura, que es parte de lo que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, una arquitectura muy sencilla, muy modesta, que utiliza los materiales del lugar. Y al tradicional uso de la piedra, ¿no?, ya sea en pirca, como lo vemos en ese corral, o pegada con argamasa, se empieza a incluir el uso del adobe y lentamente las pequeñas carpinterías que nacen de los recursos vegetales escasos, por cierto, de toda esa zona. Abajo vemos pueblo de Putre y algunas casas, pequeñas casas, ¿no es cierto?, de los caseríos de esa zona. Entonces, una manera de habitar muy sencilla, muy singular, y además para comunidades muy pequeñas, ¿no? El desierto es duro, difícil la subsistencia, y entonces de ahí nace una arquitectura que no es grandilocuente, sino que muy por el contrario, muy modesta. Ahí tenemos una imagen de la iglesia de San Francisco de Chiu, que es la primera iglesia que se levanta en Chile, ¿no es cierto?, inclusive antes de la fundación de Santiago, nuestra capital,
Y como ustedes ven, ha resistido múltiples terremotos, ha sido reconstruida muchas veces, pero esencialmente es la lógica, ¿no es cierto?, de el pequeño espacio interior, sistema, un gran salón, ¿no?, y carpintería muy modesta en base a queñua, que es una especie de cactus. Y esta expresión de que en el fondo es, como dice don Alfredo Benavides, es la expresión de la singular vivienda aymara, ¿no? O sea, es la vivienda que se transforma en algo un poco mayor y se convierte en iglesia, como ustedes pueden ver aquí en la iglesia de Aico, en la zona de las alturas de Arica, o la iglesia de Parinacota también, misma zona, ¿no? Que este es su interior, muy modesto, muros estucados, pintados, y techos, ¿no es cierto?, cubiertas de paja brava, madera, muy, muy sencilla. Lugares que no son solo espacios religiosos para la comunidad, sino que también lugares de encuentro. Pero eso va generando toda una expresión cultural que hoy día permanece, ¿no es cierto? Estas comunidades, estos pequeños poblados, muchos de ellos permanecen prácticamente deshabitados durante el año, sus habitantes han bajado a las grandes ciudades, vemos aquí el caso de San Lorenzo Tarapacá, cercano a Iquique, ¿no?, en que las comunidades han bajado a vivir, pero se vuelven a reunir las familias, ¿no es cierto?, todas las comunidades, los días del santo patrono, en este caso la fiesta de San Lorenzo, y ahí él vuelve el pueblo a tener efervescencia y a mantenerse esta tradición cultural, ¿no es cierto?, este paisaje cultural que es propio de las comunidades, ¿no? Lo vemos también en el manejo de sus edificios religiosos, en la prolijidad del cuidado de sus imágenes, como vemos de Cristo en la Misericordia, o esta última cena en la nave lateral de la propia iglesia de San Pedro. Ello podríamos extendernos mucho más, pero son varias las muestras que les quiero presentar, entonces vamos a bajar ahora hacia la zona central, que en términos de tiempo también es de las expresiones más antiguas, y nosotros en Chile tuvimos una condición particular, perdón, cuál fue que iniciado el proceso de la conquista, ¿no?, a partir de la década de 1540, se da más o menos tranquilo, ¿no?, hasta finales del siglo XVI, en que se han fundado una serie de ciudades, se ha avanzado el conquistador Pedro de Valdivia, ¿no?, más allá del río Biobío, y llegando inclusive hasta Chiloé, pero se produce un gran alzamiento indígena, lo que se conoce en nuestra historia como la ruina de las 7 ciudades. Y eso obliga a que la gente abandone las ciudades por temor, porque además hay una enorme destrucción, ¿no?, y se replieguen del río Maule al norte, inicialmente, luego desde el Biobío al norte, y por otra parte hacia la isla de Chiloé, ¿no? Ya vamos a hablar de la isla de Chiloé, porque este desplazarse a la isla va a ir generando todo un corpus cultural, ¿no es cierto?, de habitantes bastante singular. Y lo mismo va a ocurrir aquí en la zona central, que ustedes lo ven, está marcado en este mapa, ¿no?, que se va a concentrar la población mestiza, criolla, en este sector durante todo el siglo XVII y XVIII, prácticamente sin fundación de ciudades, caso único en América, en tanto la gente tiene temor de vivir en ciudad y se va a ocupar todo el Valle Central, un área muy pródiga en términos de explotación agrícola y además con un clima muy benigno, que va a provocar esta ocupación del territorio en ruralidad, en base a dos figuras legales, ¿no es cierto?, que maneja la corona española, que son las mercedes de tierra y las encomiendas de indios. Entonces se va a generar no solo una ocupación y división del territorio, sino que también un corpus cultural muy particular, donde va a tener un fuerte ascendiente, ¿no es cierto?, la figura del patrón, del pater familias, que es quien agrupa a estas familias y a estos indios encomendados, y además a toda una familia mucho más amplia que, como dice el padre Alonso Valle, ¿no es cierto?, en las crónicas del Reino de Chile, se vieron obligados a huir en camisa después de esta devastadora calamidad que fue este gran alzamiento indígena. Entonces, se va a establecer un cuerpo importante de población en ruralidad, no en ciudad. Y además, esto se va a ver favorecido por todo un mejoramiento de la producción agrícola que empieza a volverse complementaria al Perú.
¿no? En el siglo XVIII hay algunas plagas, ¿no? Que hacen que Chile se vuelva país exportador de trigo y de ganado hacia el virreinato. Entonces va a tener un gran desarrollo esto que nosotros conocemos como las casas patronales, que son las casas del patrón, pero que obedecen a una imagen arquitectónica muy singular y que por mucho tiempo se ha pensado y se ha sentido como la imagen tradicional de la arquitectura chilena. Y este proceso, que como les decía, va a ser durante todo el siglo XVII, todo el siglo XVIII, va a verse frenado con lo que se conoce como el proceso refundacional. ¿No? En la segunda mitad del siglo XVIII, las nuevas estrategias de la corona española respecto a lo que es la administración de los territorios dan un fuerte impulso a la fundación de ciudades, ¿no? Y de las 2 o 3 ciudades que habían en Chile en ese momento, digamos, fundadas oficialmente, vamos a llegar a tener más de 20, 30. Pero por supuesto que esas ciudades van a estar pobladas por la gente que ocupaba los campos y que vivían en las llamadas casas patronales. Entonces va a venir un despoblamiento de estos conjuntos y un lento deterioro. Como ven, es el paisaje, ¿no es cierto?, de la zona central, un valle muy pródigo, bien regado, buenas tierras, y sobre esto se van a ir instalando estos conjuntos cuyo elemento fundamental va a ser el sistema productivo de carácter agrícola. Ahora, las casas patronales chilenas, los conjuntos rurales, tienen una característica, estas haciendas, que son multiproductivas, es decir, no tienen una única función, sino que son ganaderas, agrícolas, huertos, productoras de cal, etc. Entonces van a tener una actividad permanente durante todo el año, no va a ser una actividad de temporada, de manera tal que eso va a favorecer su poblamiento permanente y la persistencia de los habitantes en ella. Y con ello, además, la generación de todo un carácter agrícola, ¿no?, y agropecuario que va a marcar nuestra identidad. Por mucho tiempo, yo diría hasta últimas décadas del siglo XX, Chile se entendía, ¿no es cierto?, como el Valle Central, ¿no? Lo que hacemos los chilenos, el cuadro del Guaso y la lavandera de Mauricio Rugenda era la imagen de Chile. Guasos nosotros llamamos estos señores a caballo que son los habitantes tradicionales del campo, ¿no? Entonces, estos conjuntos van a generar modelos como los que ustedes ven ahí, sistemas de casas, ¿no?, pero que son sistemas relacionados entre sí, donde un elemento muy importante va a ser la iglesia. No son conjuntos de órdenes religiosas, también los habrá, pero en realidad son familias, gente común y corriente, ¿no es cierto?, que va a ir poblando estos campos en base a la figura de lo que llamamos las casas patronales, ¿no?, donde el importante elemento va a ser la iglesia y las habitaciones del patrón con lo que está de este otro lado, las áreas de trabajo y de servicio, congregando una enorme población, como ustedes ven aquí. Esto es el Carmen del Huique, eh, y está a principios del siglo XX. Y estos conjuntos van a ir dando la imagen tradicional a la arquitectura del Valle Central, ¿no? Las casas de teja, de un piso, muy extendidas, introvertidas, organizadas entre patios, conectadas por corredores, como ustedes ven aquí, con una iglesia como elemento principal, van a ser lo que va a caracterizar la arquitectura del Valle Central. Y tan característica, ¿no es cierto?, que va a permanecer y persistir en nuestras ciudades. Y yo aquí quise poner el caso de la Hacienda Poquindo, de la Orden de los Dominicos, que era también un conjunto de este orden en las afueras de Santiago, que hoy día está absolutamente integrado, como ustedes ven, tiene hasta una estación de metro. Pero en general esto es lo que caracterizaba, ¿no?, nuestra arquitectura del Valle Central. Y tan característica es que cuando la gente habla de que es arquitectura chilena o quiere hacer desarrollo inmobiliario eh, o ponen a la venta una vivienda, hablan de casa estilo colonial chileno, casa colonial chilena, porque es el techo de teja, el corredor, la organización en torno a patio, la que caracteriza esta arquitectura que, insisto, por mucho tiempo se entendió como la arquitectura chilena, a pesar de que tenemos múltiples realidades y muy distintas. Y eso, por cierto, acarrea también todo un desarrollo, un paisaje cultural, que es toda esta tradición, ¿no es cierto?, agrícola, agropecuaria
del campo chileno, que tiene que ver con las fiestas del rodeo, las fiestas de la trilla, la presencia del guaso, ¿no es cierto?, la relación con los animales, la relación con los procesos de cosecha agrícola, que permanecen con mucha fuerza hasta el día de hoy, como otra más de las expresiones culturales de nuestro país. Como ya mencionaba, ¿no?, así como hubo la influencia de la colonización española, también hemos recibido influencias foráneas, particularmente todo lo que significó el siglo XIX, ¿no es cierto?, luego de que la República se asienta, y entonces tenemos los gobiernos que promueven la llegada de los colonos extranjeros, van misiones chilenas a buscar colonos a Europa, particularmente alemanes, italianos, eh, franceses y otros. Además también van a buscar a toda una clase intelectual, no sé, particularmente el mundo francés. No forma parte de esto que llamamos la arquitectura vernacular, pero sí tuvimos mucha influencia de aquello, ¿no? Entonces, en ese contexto de la segunda mitad del siglo XIX, llegan distintos grupos de migrantes, siendo uno de los más importantes los emigrantes alemanes que llegan a todo lo que es la cuenca del lago Yanquihue, ¿cierto?, en la zona sur, ¿no?, teniendo como punto de llegada el Puerto Corral, Valdivia y después la extensión hacia el lago, creando importantes enclaves urbanos y además enclaves productivos, ¿no? Los emigrantes van a poblar las orillas del lago Yanquihue con distintas pequeñas ciudades, Frutillar, Puerto Varas, el puerto Puerto Montt, etcétera, pero además van a tener un desarrollo fabril muy importante. En el orden de 10 años ya están usando máquinas de hilar, o sea, antes han montado bosque, han plantado lino, han cosechado y empiezan a producir tela, o empiezan a producir cerveza, zapatos, etcétera, ¿no? Y junto con ello, bueno, un poco después también llegan los colonos italianos a la Araucanía, donde se ha generado también un corpus cultural muy interesante. Es una imagen de Valdivia. Valdivia sufrió hasta ahora el más grande terremoto que tiene el registro de la humanidad, ¿no es cierto? En el año 60, por lo tanto, una gran destrucción de lo que era su imagen original. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, lo que es el precedente germano en la construcción, una arquitectura en madera eh, que va poblando, como ven ustedes ahí, tanto la orilla del lago como el propio Valdivia, un puerto fluvial muy interesante que, como ya les decía, desaparecía toda su instalación fabril con el terremoto, con emigrantes como el propio Karl Banter, que era el jefe de los primer grupo de los alemanes que llegan, ¿no es cierto?, que dice que serán chilenos honrados y laboriosos como el que más lo fuere. Una entrega de los migrantes muy importante que se ve hasta el día de hoy, ¿no? Y ellos, por supuesto, van a ir generando una arquitectura que es muy propia, que tiene que ver con sus propios bagajes constructivos, sus técnicas constructivas asociadas a la madera, y una cosa interesante que es el uso de la vivienda en términos de planta concentrada, ¿no es cierto? Hablábamos de que la vivienda del Valle Central era una casa de patio que era muy propia, ¿no es cierto?, del cortijo español, de la cosa del sur de España. Aquí no, esta es la casa germana, la casa sajona, la que viene del norte de Europa, ¿no? La planta concentrada, y además que por el hecho de ser una arquitectura del siglo XIX va a disponer de múltiples materiales importados influencias también de otro orden para ir generando esta expresión arquitectónica. Aquí vemos los colonos italianos, ¿no es cierto?, que se enclavan en la Araucanía, que es un poco más al norte, también con un desarrollo bien interesante, y una ciudad que se llama Capitán Pastene, que tiene un desarrollo cultural también muy propio, que es la remembranza de las tradiciones italianas de los abuelos, de los nonos que ellos llaman, y que, bueno, no ha sido en los últimos tiempos por efectos de la pandemia, pero que realizan una fiesta que se conoce como la Sagra, y que congrega gran cantidad de población, tanto turistas como los propios descendientes de estos colonos. Últimamente han recibido como denominación de origen, ¿no es cierto?, la fabricación, la certificación de la fabricación del prosciutto italiano de Capitán Pastel. También dentro de la lógica de lo que son los procesos
republicano, mencionaba que es un tema muy importante en la expansión marítima, ¿no? Así para que lleguen los colonos, naturalmente hay un desarrollo marítimo. Y eso parte en 1811 con un acto muy interesante que ocurre desde la República, que es una primera ley llamada de puertos mayores, en que se le permite comerciar libremente a ciudades costeras. Situación que no estaba permitida durante el periodo colonial. Y entonces con eso se abre indudablemente a la expansión comercial del mar, que también es muy propia de todo lo que ha significado la revolución industrial, el mejoramiento de los medios de transporte, de comunicación y la gran apertura que tiene América hacia el resto del mundo, ¿no? Esto no ocurre solo en Chile, ocurre en general en todas las colonias americanas, que al verse independizadas, ¿no es cierto?, se relacionan con mucha facilidad con Europa y los Estados Unidos, y eso lo van a hacer a través de los puertos. Entonces, nosotros que no habíamos tenido un gran desarrollo portuario, ni durante el periodo prehispánico, que eran solamente tolderías de pueblos nómades, como ya les decía, durante el periodo colonial, escasos fondeaderos. De hecho, nuestro principal puerto, que es Valparaíso, recién tuvo acta de fundación el año 1802, para que ustedes se hagan una idea, ¿no? Entonces, no tuvimos un desarrollo. De hecho, el puerto fundamental del Pacífico, de esta zona, ¿no es cierto?, sabemos que era el Callao. Entonces, el periodo republicano permite esta apertura y el establecimiento de una red portuaria y la consolidación de la migración, ¿no es cierto?, y la llegada de marinos e influencias foráneas, digamos, muy amplia, con además la posibilidad de un comercio regular. Y entonces eso hace que lleguen no solo influencias culturales, sino que también materiales. Y como nuestro tema, lo que estoy presentando, ¿no es cierto?, es la vivienda tradicional, la arquitectura vernacular, hicimos una investigación hace algunos años tratando de establecer esto y encontramos la existencia, ¿no es cierto?, de un modelo de arquitectura tradicional que se ve en todo Chile y que va siendo modificado según estas condiciones geográficas y climáticas que yo les hablaba inicialmente, y que es este modelo sencillo, ¿no?, de la vivienda de volumen simple, la vivienda de 3 molos, una puerta y 2 ventanas, con su lado mayor paralelo a la calle, que va mutando, ¿no es cierto?, ya sea en el norte, que incluye la veranda y otros espacios intermedios, o hacia la zona sur, en que empieza a habilitar el entretecho con distintas expresiones. Llegando al modelo de la casa de catálogo, que es un elemento prefabricado, que como su nombre lo indica, se encarga por catálogo y que naturalmente también va a ser muy propia de las ciudades puertos que están abiertas a este enorme comercio mundial. Entonces vemos una arquitectura portuaria de madera, fundamentalmente, recubierta en lata, con distintos estampados, que tiene que ver con las posibilidades de comercio, ¿no?, que dan las ciudades portuarias, con el uso de los colores, la pintura, también el producto de la geografía de nuestras costas, que son bastante abruptas, empiezan a aparecer estos sobrecimientos inclinados que elevan y van produciendo un aterrazamiento en la ciudad, y el aprovechamiento también de los espacios urbanos que empiezan a ser muy escasos, y entonces la vivienda ya no es de un piso, sino que se empieza a elevar a 2 y más pisos, y además con la posibilidad de separar viviendas, la vivienda de altos, que se llamó en algún momento, ¿no es cierto?, una casa independiente del primer y segundo piso. Y de esto en realidad las encontramos en todas nuestras ciudades portuarias, y llegan a tener una imagen, ¿no es cierto?, bastante interesante, producto de esta espontaneidad en su crecimiento, puesto que no tienen un acta fundacional primera, no tienen las ciudades tradicionales del periodo colonial, sino que van siendo regularizadas en el tiempo. Entonces encontramos ciudades con escaleras, ciudades con calles sinuosas, que son bastante particulares y excepcionales para lo que es la tradición chilena. Y tengo aquí una imagen, ¿no es cierto?, de Valparaíso, que es un sitio patrimonio mundial en nuestro país, ¿no es cierto?, declarado en 2003, por ser, como se señala, un testimonio único, o al menos excepcional, de una tradición cultural o de una civilización viva o desaparecida, cuál es la cultura portuaria, ¿no es cierto? Son las ciudades portuarias del siglo XIX, son las que se ven reconocidas en el sitio de patrimonio mundial de Valparaíso.
Y ya más hacia el sur, también un desarrollo que arranca en el periodo colonial, perdón, como les decía, tiene, tiene que ver con este proceso de dominación española, pero se ve reforzado, ¿no?, con toda la migración y el éxodo que se produce después del gran alzamiento indígena. Que la población, por una parte, se refugia en lo que conocemos como el Valle Central, y por otra, en la isla grande de Chiloé, ¿no?, y en todo el archipiélago que, por supuesto, la acompaña. La isla había sido ya descubierta en 1553 en el fondo poblada, por cierto, de muy antiguo, Villiche, Chonos y otros, entonces tenía un corpus poblacional importante que se ve reforzado con esta migración de criollos y mestizos. Y a ello se le va a sumar un tema muy interesante, que es las llamadas misiones circulares. Estos sistemas misionales que parten con la Compañía de Jesús, en que recorren todo el archipiélago evangelizando, ¿no?, y organizando a esta población que está bastante dispersa. Ahora, luego de la expulsión, ¿no es cierto?, de la Orden de la Compañía de Jesús, 1767, eso lo asume la Orden franciscana, pero continúan con el mismo propósito. Lo interesante es que Chiloé se va a mantener en su condición insular, ¿no es cierto?, como un corpus cultural muy propio y muy independiente del resto del devenir de Chile continental, o en general de lo que se conocía como Chile en aquella época. Baste recordar que el último bastión, ¿no es cierto?, de la corona española en nuestro territorio fue la isla de Chiloé. Sí, el primer acto de independencia en 1810, que se consolida en 1818, y en 1826 realmente se termina lo que es el periodo de la Reconquista con el Tratado de Tantauco en Chiloé. Entonces, es un ámbito y un área cultural muy particular, muy marcada por la condición insular, que hace resolver los problemas con lo que se tiene a disposición, ¿no? También fue declarado sitio patrimonio mundial. Básicamente fueron reconocidas 16 primeras iglesias, luego se han agregado otras, por, como se señala, por su carácter excepcional en cuanto a la fusión entre tradiciones culturales europeas e indígenas, que produjeron una única forma de arquitectura en madera y además una cultura mestiza, que es un elemento muy interesante y que aún persiste. Entonces, aquí vemos un mapa, ¿no es cierto?, indicación de lo que eran las misiones circulares, con toda la indicación de las islas, parte del archipiélago. Ahí está la isla grande, que se navegaba por el mar interior, ¿no?, con este proceso de evangelización que tiene una condición, ¿no es cierto?, marítima muy importante, donde las iglesias no solo son los lugares de veneración, sino que empiezan a ser los hitos dentro del paisaje que van orientando a los navegantes y a los habitantes de todos estos lugares, con habitantes que van a, como les decía, a resolver su manera de habitar y de vivir en función de los recursos con los que disponen en la isla. Y lo que más hay es madera. Y entonces las cosas se resuelven en madera. Y por eso puse aquí una pila bautismal, ¿no? No, esto no es hormigón, esto es madera. Una pila bautismal hecha en madera, lo que habitualmente habría sido piedra, ¿no?, igual que las columnas de la iglesia, aquí se resuelve en madera. Y así una serie de artefactos, artilugios, formas de vida que tiene que ver con los recursos locales. Y con que una identidad muy propia, ¿no es cierto? No solo el cultivo de la papa chilota, que hay múltiples variedades, sino que elementos que aún persisten, como el almud, como elemento de medida, una medida colonial española que aún persiste en la isla, ¿no? Y esta condición de insularidad hizo que el hecho de resolver los problemas con los materiales y con la propia interpretación no solo fuese durante este periodo colonial, sino que eh, muy avanzado el tiempo, ¿no es cierto?, hasta eh, la medianía o más allá del siglo XX, en que, por ejemplo, vemos cómo se interpreta, ¿no es cierto?, la arquitectura moderna con tejuela y muros curvos hechos en madera. O sea, esta singularidad, ¿no es cierto?, de Chilota aún persiste. Bueno, por cierto, en la arquitectura contemporánea, ¿para qué decir, no?
Singularidad que, por cierto, está reconocida de manera importante en todo lo que son sus iglesias. Por tiempo, naturalmente, no las puedo poner todas, pero esta arquitectura religiosa que es más allá que levantar un templo, ¿no? Esta es la iglesia Rilán. eh, Aquí ustedes ven unos barquitos que se entregan como ex voto, se ofrecen, ¿no es cierto?, y quedan coronando la nave, una iglesia que imita en todo a la factura tradicional de la iglesia de bóveda de ladrillo, de bóveda de piedra, pero hecho en madera. Las columnas son en madera, el piso es de madera, todo es madera, inclusive, ¿cierto?, estos elementos a la manera de friso, ¿no?, también hechos en madera, que habla de esta condición, ¿no es cierto?, autónoma e independiente de resolver los problemas y las situaciones con lo que se cuenta en la isla. Asimismo, ¿no?, esta arquitectura religiosa genera también eh, todo un sentir, no solo de devoción popular, sino que de cultura popular. Aquí vemos eh, el Nazareno de Caguach, es una isla, ¿no es cierto?, donde llega toda la gente en procesión y se saca el Nazareno. Lo mismo ocurre con la Candelaria y en general con los distintos santos patronos de las distintas pequeñas iglesias y comunidades que hay en todo el archipiélago, con una importante devoción y con un manejo de costumbres muy particulares. Podría detenerme mucho en lo que es Chiloé, ¿no es cierto? Está el tema de la minga y otros elementos, pero solo referir que crean estos cuerpos culturales muy interesantes, donde, por cierto, la imaginería religiosa es una preocupación de la comunidad, ¿no? Ya sea desde el principio por la generación de estas imágenes, ¿no?, y por el cuidado constante que dan a ellas con su ropaje, sus vestiduras, las camareras que mantienen, ¿no?, a estas imágenes, cambian sus vestidos según los tiempos del año y por supuesto los preparan para la procesión. Y por último llegamos ya al extremo austral de nuestro país con todo lo que es la arquitectura industrial de Magallanes, que si bien es una arquitectura industrial, también tiende a ser vernacular, porque es la que primero instala una manera de habitar en un territorio de muy temprano descubrimiento, pero de muy tardía colonización. Si nosotros pensamos, eh, el estrecho fue descubierto, ¿no es cierto?, por la expedición de Magallanes en 1520. Santiago fue fundado en 1541, o sea, claramente, como dicen los magallánicos, Chile se descubrió primero por Magallanes. Pero no hubo un acto de colonización ni un acto de ocupación del territorio ni de poblamiento, sino hasta el periodo republicano, ¿no? Estos territorios quedaron eh, a, a la buena de Dios, ¿no? Y manejándose de manera absolutamente propia y autónoma en base a las pequeñas comunidades de habitantes originarios, los llamados indios fueguinos, ¿no es cierto?, por los estudios de fines del siglo XIX. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí hay un proceso, ¿no es cierto?, de ocupación del territorio ya de carácter republicano, ¿no? Y en la misma lógica que se promueve la colonización en la zona, ¿no es cierto?, sur, que veíamos con alemanes e italianos, bueno, también se va a promover la colonización poco después en esta zona, ¿no? Primero con colonos chilenos, con chilotes fundamentalmente, y luego en que van a llegar un importante número de croatas. Pero además de eso, va a haber un proceso industrial muy interesante que se va a dar a partir de la década de 1870, que es la explotación ovejera, ¿no? Los pastos de toda esta zona, ¿no?, van a ser de muy buena calidad para la crianza de ganado ovino, ¿no? Esta zona, que es muy vasta, muy extensa, va a tener tres grandes áreas, ¿no? Una zona que se llama de Última Esperanza, donde se va a fundar la ciudad de Puerto Natales, que es el punto de entrada a las Torres del Paine, mundialmente famosa, ¿no es cierto?, en términos de turismo. La zona de la Patagonia Central, con Arena, capital regional, y la Isla Grande de Tierra del Fuego, con Porvenir, que parte siendo un lavadero de oro, ¿no?, y que luego va a ser también un punto de clave importante para el desarrollo de la ovejería. Y el desarrollo de la ovejería es lo que va a permitir ocupar este territorio vastísimo, pero profundamente inhóspito y difícil de habitar. Esta es una zona de frío, de grandes vientos, de grandes extensiones, de muy dificultoso habitar,
De hecho, los grupos prehispánicos eran grupos canoeros que se movían por los canales interiores o grupos nómades, ¿no es cierto?, los tehuelches que se movían por las pampas. Entonces, pero siempre en base a clanes o familias muy reducidas. Y lo que va a hacer la ovejería es ocupar el territorio para la producción, ¿no es cierto?, la crianza de ganado ovino en base a estas instalaciones, la manera de las company town, pero que no van a provocar poblamiento, puesto que el funcionamiento de las estancias es de temporada, ¿no? Y entonces, en estos lugares, la actividad va a ser en algunos meses del año y el resto del tiempo van a estar eh, completamente abandonados, a excepción de la cocina, que ya vamos a hablar de ella. Y entonces, esto va a significar que si bien se va a ocupar el territorio porque se van a generar caminos, muelles, cercos, telégrafo y una serie de otros elementos de infraestructura en apoyo al desarrollo de la ovejería, el poblamiento va a ser siempre muy escaso. Eh, Como modelo, ¿no es cierto?, de habitar, tenemos el bungalow inglés. Recordemos que aquí va a haber mucha presencia, ¿no es cierto?, las compañías inglesas que se van a establecer en la zona para, en base a sociedades anónimas y otros, para establecer los procesos de explotación ovejera, que el sentido, ¿no es cierto?, es la exportación de la lana para los telares ingleses. Y esto con mucho vínculo con lo que ya está haciendo, ¿no es cierto?, el imperio inglés en Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Cuando nosotros hicimos la investigación sobre las estancias magallánicas, era de común pensar que la influencia de toda esta ovejería venía de las Islas Falkland, Malvinas, cosa que comprobamos en el tiempo que no fue así, sino que el vínculo era básicamente con Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Y desde allá llegaron los modelos, digamos, arquitectónicos del galpón de Esquila, los sistemas de producción o mejoramiento de la producción ovina, porque en realidad el objetivo fundamental era producir lana de muy buena calidad y certificada. Entonces, ahí aparecen todas las compañías inglesas y bueno, nos legan el modelo, ¿no es cierto?, del bungalow, que es el elemento tradicional de las colonias inglesas y que se va a ir adaptando a las condiciones de este territorio, ¿cierto?, en base al pequeño módulo, en este caso un puestero, un lugar, un hombre que controlaba, ¿no es cierto?, los piños de oveja en un lugar muy alejado, o en los distintos cascos de las estancias, como aquí vemos el Río Verde, con dormitorios de esquiladores, o la estancia ya un poco más sofisticada, ¿no es cierto?, una arquitectura de catálogo, en el caso de la estancia Laguna Blanca, o los distintos elementos de la estancia Avelina. Pero como ven, en realidad es una arquitectura que es fundamentalmente productiva y que está al servicio y definida por los animales, ¿cierto? Aquí el principal protagonista son los grandes piños de oveja, que deben desplazarse adecuadamente por el territorio, deben controlarse para su cuenta, para su esquila, para su limpieza, y entonces en función de eso se van a ir estableciendo estos distintos cascos en el territorio, como ya les mencionaba, tendiendo caminos, alambradas, cercos y otros, y ocupando este vastísimo territorio, ¿no? Aquí vemos las cocinas de los trabajadores, que uno podría decir, bueno, en realidad no significaron poblamiento permanente en las estancias, efectivamente, pero sí significaron una cultura particular, un corpus social nuevamente, que en este caso no está vinculado a la fiesta religiosa, sino que está vinculado al trabajo, la comparsa de la esquila, ¿no? El esquilador, que son los que ustedes ven aquí, que se hacía acompañar de sus ayudantes, sus hijos, para el manejo, ¿no?, de la faena de la esquila, no solo lo que significaba el vellón y los animales, sino que la recogida de la lana, la clasificación, grupos de hombres que se iban desplazando de una estancia en otra, generando también una cultura ovejera que hasta hoy permanece y es parte de un patrimonio cultural importante de la región de Magallanes. Y aquí vemos la cocina, que como les decía es un elemento característico y que habla de la tradición hospitalaria de Magallanes. La cocina era el único edificio que permanecía funcionando durante todo el año, ustedes lo ven aquí, ¿cierto? Un edificio en el que eran acogidos los viajeros, los que recorrían el lugar, los puesteros, los pastores, quien pasara por el lugar era acogido y tenía un lugar donde dormir en calor. Recordemos que esta es una zona en que en invierno la nieve supera 2 y 3 metros de altura, una zona muy inhóspita, ¿no? Y entonces aparece este sentido de la cultura magallánica, de la hospitalidad, que se daba fundamentalmente
en estos edificios que conocemos como las cocinas. Los relatos de los viajeros de fines del siglo pasado, principios del siglo XX, hablan con mucha frecuencia de eso. Y nosotros cuando hicimos nuestra investigación también fuimos beneficiados de esta hospitalidad magallánica. Entonces, un habitar, ¿cierto?, en pos de un proceso productivo que cambió y dominó un territorio como el que ustedes ven aquí, esto es estancia Cerro Guido, la ubicación estratégica de los conjuntos para el dominio del paisaje, porque todo esto que ustedes ven aquí era lugar para las ovejas. Una de las grandes compañías ovejeras que hubo fue la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Cerro Guido está en la región de Última Esperanza, al norte, ¿no? Pero quiero decirles que la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego llegó a tener 1 millón de ovejas en la isla. O sea, ustedes pueden imaginarse la magnitud, ¿no es cierto?, de los piños, de los cascos, de las estancias. Entonces, el poblar y ocupar este territorio se dio en base a un proceso industrial que hoy día está siendo reconvertido al turismo, ¿no? Esta zona es de unos paisajes asombrosos, tiene una de las bellezas más grandes, ¿no es cierto?, incluidas en las listas mundiales, que son las Torres del Paine, y las estancias que hoy día ya no funcionan en base a la ovejería, porque la producción de lana fue reemplazada, ¿no es cierto?, por las fibras sintéticas para la ropa. Bueno, son las estancias las que están sirviendo de base para los desarrollos turísticos especiales en base a esta cultura y esta tradición magallánica. Entonces, terminar, ¿no es cierto?, en el extremo austral de nuestro país con esta reconversión del patrimonio, diciendo que nuestro país tiene muchas expresiones, ¿no es cierto?, nacidas de realidades distintas, con rasgos locales y foráneos, por cierto, pero que nos legan productos culturales, históricos e identitarios comunes, que hacen que nosotros seamos un país diverso, múltiple, pero en definitiva un solo país, ¿no? Y eso es lo que quería mostrarles y muchas gracias por su atención. Perdón, estoy